Baisha pampa Asia pa peina koina na ama yu mahina weru mañande beñande programa mi pin de programa entero beti va pendu se va que era página que al saturador hermano que era pena giru pastor Emilio Vázquez tabacro abogado de departamento de Itapueve peina yeputa son para te beñe me baite maño dive y que tu han maisha ya harei ese coña de programa ja página que al saturador hermano que era en el giru pastor Sergio Dawin dive peina ya puputima cuaco edición número 748 lomita, edición 748, apenas ñondiero ya vete más vende a pere, vete abrazo, rompe espalda, particular, a peisa, 0985-162-975, oye tema, línea de contacto, línea personal, lo mire que tomamos esa bella valeja, pero la vende mensajito mi, a bella ahí paite, o puta paite registrado la vende mensaje, o guajina ñe espube audio, a peisa veí, y es ahí pure mensaje escrito fuera a hoy mi mío genoya ahí allá en mongueta y lleguen entero vete a ver ya saludaba y ya no ya paico casapa y no y lo mitad y nada es importante ella a llegue tapi se acuerda hoy ya pues acá veíamos casapa tu lado bebé hoy en duina ya hoy un gripa todo serio añan de seguir de seguir a redes sociales rupive o seguir de YouTube mío en Facebook importante con ambas pues ya éramos de video y escuela pues nos éramos a ver pues ya ve con ñembo pure de ru ecuatia regua pe ye poine mana te YouTube pues muy estudio bíblico en guaraní tenaka tuka hija Torah estudio bíblico en guaraní, cada hija Torah, o si no, cada hija Torah, tenemos ya, compartir malo 700 ari, más de 700 más ver cota web haga mañana, sí, 746, 747 más ver web video, YouTube, ahí pasó, seguí un pillima uno hora, bebé, completa mañana y me a la paro eso, 747 llegue pues no tapi fuera de seguidores fuera hoy na YouTube piña de seguía hoy de seguía Facebook pi Emilio Vázquez pero se topata Facebook Emilio Vázquez este imagino y de seguía Telegram vi hoy de seguía Radio WhatsApp pi vega jatura entero vete a grupo fuera de WhatsApp y de seguía ahí nei a pesar de Messenger lo Messenger cero básico ya era Messenger cero la vida bueno oye Teo eso línea personal pero que se miramos a vende ñeputu mi vende se da acá vende ofrenda amiga tú me llévale giro personal 0985-162-975 ya de billetera personal ya de billetera activo 0985-6898-24 y que tú me llévale lo mitad ya de billetera Wally ya de billetera bueno me a veces en dudas y nada mete está ambue otro lado otro país peje y algo a ver casa mi ven ñeputu no que tú esa metia amigo ñe mía bebé y que tú me llevas Western Junior no y de proceso paite ya nem betia guañete la gente pa ya ve pues es beso de coye más un más esa a poco pastor gracias que los hermanos a todos los colaboradores se va hoy yo cual vengo pe invertir cosa vida ve perucarse la ofrenda a mí la sea se familiar o carujan más pero sea veí namotimo ahí la vende ofrenda pues sea yeituda ese ahorita ya de estudio de lunes a jueves ahorita ya de repaso de lunes a lunes es decir estudio de lunes a lunes hoy lo estamos de escuela no me imagino la grupo pero estudiar y nada se apoyar ahorita se acuerda otro grupo ese en duda ahí hoy los mismos teos en duye y veo en duma lunes martes miércoles jueves cada día Torah o en du castellano veo inyección de esperanza ahora coge repasos y que ahí la sábado domingo y me allí ya pille y yo algunos repasos y así es que lunes a lunes y me lo está oye agradece te IBM a invertir a pe confía a pe ya pi vos a visoro ese hermano que yo le vende ofrenda anda ahí porque se ayer obvia ni va porque lo mitad dice jare merece ve pastor dice a veo y la de apoyar porque tú hiciste imba esta traemos para lo mitad pe hago programa rupive tanto guaraní tenga castellano rupive pero tenéis bendición hina a pesar de lo mitad ya apoyar
pero copen de pastor miombo, ajina pega con ese que sí hebrea mía. A ver, ya el caso de pastor David, por ejemplo, Sergio David, su congregación que le apoye, pemollero viaguen a su vez, pero si siguen a su vez, pe valorar que no vea con trabajo, van con la es fácil, hermano, y tu Hugo, vea, pero orecola la disfruto en el reino y yo topado, ve ya a pato año 10, ve, algunos lo valora por nada. Viendo valorar ya con algo despreciado con te mismo ella pues hina un basita loita hoy hina la besagua. Bueno, hoy el tema besamos nuestro agradecimiento totales. Te código ya de repercusión de el último 748. Pegan o está o y por qué se enseñó que el Mesías fundó. Porque se enseñó que el Mesías fundó la iglesia en el nuevo pacto. Están equivocados una vez más. Y nosotros seguimos creyendo esas falsas doctrinas. Pero al escuchar la edición 747, entendimos que la congregación del Padre o la iglesia siempre ha existido. Gracias por esta buena enseñanza. Y bueno. Peango pecha tanto hoy. Peango, hermano querido, oímos algunos la porque upecha ointe o ñepunuya o ñempo echigisu escuela. Vos te van a las congregaciones, escuchar esto, te van a otras congregaciones en Duye, upecha y joja donde estando que es en Dugo aerobiano. Pero ya investigan baretero la escritura, voy ya topa otras cosas. Apearlo están la valorar y con sistema de enseñanza de exégesis hebrea porque ya puiguara de otro la escritura. Ya ye por el calle ye por estudio hija ya ñeja hoy ya aclara. Pero ya ni ver. Sí, no, en ninguna parte dice el Mesías fundó la iglesia cristiana. No existe eso. Ese ya la congregación de todos formamos la congregación del Padre. Religiones, es ya otra cosa, ¿no? Religión cristiana, están las otras religiones que no son cristianas, muy. Así que ya son inventos de obra ahí. Bueno, otro. Sí, este hermano querido, según un pape y religión fuera, y no son los únicos. Ahora, hay otras denominaciones, aparte de la religión católica, están los testigos de otro, los mormones, y bueno, y testigos de Jehová y demás, que muchos dicen, y la mayoría, casi la mayoría dicen, están las congregaciones pentecostales y demás, que algunas de sus ramas dicen que ellos son la iglesia verdadera. Y que ellos están en la verdad y que los demás son ñandeya yagu PTI secta ya voy paite ya a otro lado para ir. Entonces yo acuso a Palomita. Eso sí es un verdadero problema. No estamos en condiciones hoy de atribuirnos de que somos la iglesia verdadera, ya que nos estamos dando cuenta de que la mayoría de las congregaciones, me refiero a las cristianas, estamos en errores. No tenemos que llevarnos el título de la iglesia verdadera hasta que aprendamos bien y que sea el Padre quien escoja a los suyos que son su verdadera iglesia o su pueblo, en especial la Israel del Padre. Bueno, otro problema ve ahí. Se hace religión la verdadera, otro ya voy parte, no, ñandego la ñandeyara y ñande la iglesia. No, nosotros somos los santos de los últimos días, nambre. En fin, hoy coñi. Pero real, vea, no hay como haya discutir, no lo están ni la ya es ya arona, ya no paciencia, ya estudiando la verdad, estoy revelando de la verdad. Ya respetar ve añete tewa. Ya en Bogotá ya respetar la ñande ya en Guatá. Jala y voluntad. Ya jala pe hoy pota ja gusta. Usted pica tuya es que somos pueblo. Pues ahora decir
yo soy la religión, la verdad, ore copa, la verdad, ya. Bueno, ya he dejado mi ahí. Porque salvación es personal y va a ser congregacional porque va a pertenecer a un pueblo grande, en ese sentido. En ese sentido, vamos a formar un cuerpo santo. Pero ya es filtrada, y colador, veña de embodí denominaciones en dula con oye, me en cuenta, voy mal se de noia. Oye, han ya listado y que unos cuantos hay que pues juegan de grupo estudian en 10 y se están listando en otro grupo donde estoy enseñando exegesis hebrea. Y me están enviando invitaciones de Name ve más basto. Name ve más basto. O teléfono y o capullo y más ya impresionante. Justamente ha sacado algo pues el pastor Emilio Caiber Posado y guría esa casa de la y su comité en esa con teléfono y hoy. Ping ping ping. Eso vaina. Apenas en hora a revisar, responder a ambos hoy votar estudios para enviar estudios hoy cuando se vea las cosas o refutar vea esa caso agendula y refutación y razón para echar el versículo eso hoy todos los días hermano querido no me veis más basto ser la grupo fuera ya ni que tuve más de 50 casi 60 grupos o saturar pues te el año de teléfono antes algunos venda y que veis más la grupo ya la pesan de más ya han rota ya pota peti de aquí a unos meses ya pota peti acepta unos cuantos grupos ya pota ti selección a la mi haré maoía cuejina ya y vale y más algunos ve comunicata suela y dirigen de cuerda ni demás ella ministra cuerda ni demás acepta unos cuantos grupos y que todos han hecho hay que ir otros cuantos y para jugar esa montilla pota. Bueno, la iglesia verdadera, o sea, todo el mundo se pelea. Pues. Está el comentario general, Pastor Sergio, según Tesalonicenses 1:4. O sea. En especial de que algunos, primera vez en Dula, hoy sí más que ahí la iglesia. Y había otro que no es cuasi, o discutir, esa pio ahí. Si con el Mesías empezó la iglesia en el nuevo pacto y si los otros están en el antiguo pacto, ¿cómo van a tener iglesia igual? No sé en qué sentido negativo ni un cuadrado. No aclarar eso. Yo le dije, pero claro, y tengo. ¿En qué sentido lo que le llaman a ustedes iglesia a la misión del Mesías? Esa es otra cosa. Iglesia, o sea, explica por una vez, un grupo de creyentes o yerovianos o cumplía la voluntad del Padre, seguidores y creyentes en el Todopoderoso y en su Hijo. Los judíos forman también la iglesia, asamblea. Y ahí me estaba diciendo que ellos no son porque ellos no creen en el Mesías, que vea que amó a Juan. Ahora, la doctrina del Mesías no es iglesia. Y de doctrina. El Mesías dijo, mi doctrina no es mi doctrina, sino el que me envió. A un miago ya explica, unos grupos, pero... Ay. Va, ese hola, y tú hoy va. Deja hoy la. Deja hoy entero pero más por lo menos vea. Y aún ya la ya entender uno pero hoy cuál lo entender más. Hacemos que un llego va está con lo entender. Bueno, oye, ¿qué bueno, otra pregunta ya he respondido, para por lo menos ya. Si no anda ya leemos ahí. Si va por el tema ya le está la pregunta a los hermanos. Porque el Mesías le dijo a Pedro que contra su iglesia la fuerza de la muerte o del Hades no va a tener poder y vos decís que la iglesia ya existía en el ay, hermano querido. ¿Y quién estaba formando formado por la congregación del Mesías? Es la congregación, pero se explica. Iglesia de Elohim, de escritura. Benemandú, yo expliqué eso. Y no, eso solamente del Mesías. Le mandó, ya estudia fama, güey. El Mesías vino enviado por el Padre a continuar la obra, en este caso, a redimir
esta iglesia que ya se estaba, a este pueblo, a esta congregación del padre que oye de Villama. Claro, él dice mi iglesia en el sentido de que de ir y bueno, seco coapia fundave. ¿Y sobre qué piedra tenía que estar la fe de esa congregación? Él oye revelar pues Pedro. ¿Qué se le reveló a Pedro? Que el Mesías no es el Padre, que el Mesías es el Hijo. Un pedazo de la Mateo 16, 16, van a buscar el versículo, pero sea tan de Mateo 16, 16, 17, pues igual. Y vos estás usando eso para decir que la iglesia comenzó con el Mesías, pero ahí no es el mensaje. Un pueblo la mensaje es la identidad del Mesías. Yo por andú, discípulo, cuera, es para la gente y más para ser. A unos índices Elías, otros índices profeta, no, hombre. APM Maraico se más, she, la identidad del Mesías. Hoy cuando se más para su pecuera maraja. Cuando hizo en donde el todopoderoso en Yembojo o a cueja de llores ninguno le dijo eso. Pero le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Elohim viviente, tú eres el Mesías, el Hijo, el enviado del Elohim viviente que está en el cielo. El cielo viene ape. Andeita ira ni enviado. Daja hija Amba ellos el Mesías. Hoy poná Simón Pedro, lo felicita, porque pea con DRC, pea andas ahí y por maestro de la Biblia en boea pues, pea en boea ese ruo revelante hoy el vaga pejo, que se está irajando a hija seja senda hija. En ese se centra y tengo varios versículos y justamente Marco lo estudia pero hay que llegar y varios versículos hay donde el mismo Mesías dice quién es él claramente. A los invitados está mi versículo complicado y no, el Mesías es el Todopoderoso. Ahí está, otro lado. O sea, yo lo que estoy haciendo ahora es a seguir mismo la corriente esa. Hay que más a cuite salonicenses ve ya llego otro lado. Sí, porque pentente va y palo y tape y purú este versículo bíblico te refutas algo das a ella. Esa es la explicación del hombre. El Mesías moila ciego arila y po o induje se sacpabo po ora ese llama bajo esa mi por afuera este mi irana cancha esa la y borroso país canchara pa ya ahora allí eso ya puede ir con haga sí ya esa. O sea, a priori siempre las cuestiones espirituales y doctrinales el hombre ve mal, entiende mal. Deja ahí aprender esa jaisa espiritualmente, deja ahí aprender esa jaisa interpretativamente la cosa en la vida espiritual. O si no, cuando el Mesías te toca, cuando el Mesías orucandela o moazán del Espíritu Santo del Padre, o poco necesario espiritualmente, o anevila escama y puno esa la revelación, el segundo toque. Puede ver entender esa punala y cosas estamos y ahí me peave. Estamos en la cocueja ya, ok, ya espiritualmente. Bueno, te usan un versículo que dice otra cosa para justificar lo que él quiere que vos aprendas. Y no dice eso. Bueno, ándale, dime otro porque otro ese otro lado. No sé qué, es el problema. ¿Cuál es el problema? Es que la congregación ya existió desde antes, es el problema. Pendetor baja, así vio una herejía vio eso, o sea, ¿qué hay en juego? Perder en la congregación del Mesías o la congregación del Todopoderoso existí más hoy en el Antiguo Testamento y el Mesías y se ahí y de lo que está lo que se salvaron en el tiempo del Mesías y lo que nos estamos salvando somos del Mesías y somos del Padre, por eso él dijo eso. Pero bueno, y quieren añadir de Tesalonicenses bella, si no arrancamos ahí. Versículo 5. Bueno, sí, habla de un justo juicio. Pues, cuidado, hermano, ahí el justo juicio del cual habla Pablo de relacionar con el juicio final, porque sí, ustedes no encuadran. ¿Cómo es que los salvos en el Mesías van a estar en el juicio final? No era que vos dijiste que los que resucitan en la segunda venida no van a estar en ese juicio final. Y Pablo sí habla de ese juicio, en donde dice que muchos van a ser juzgados por no
Pero Pepe coge imoinde por no escuchar, por no obedecer imoín donde Pepe cote ya no gema, hablan de ahí que ya vos tenés que sacar tu conclusión, hermano o hermana. Lo que yo dije es porque está en la escritura. Es porque se haya pobrete y doctrinas allá, se es que no. Claramente, primera de Tesalonicenses 4:13, que está cierto, tenés razón. El apóstol Pablo dijo, inspirado que cuando viene el Mesías, oye, primera resurrección. En este caso, ya le pan la contexto. Versículo 5, le pan vamos a 12, entender tal lo igual. Porque el versículo vende ayuda ese. Esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por digno del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Entonces de ello es esa. La salvo que era o intajala en el juicio final. Y es, bueno, en este caso, ¿va a haber salvo que va a estar en el juicio final? Sí. Pero no lo que van a reinar, porque lo que van a reinar ahorita más en la resurrección cuando venga el Mesías, en la primera resurrección, hermano. Pepe y cota pete y mini juicio, se aplica, hermano querido. Es un mini juicio, el juicio empieza por la casa de Elohim, el mini juicio, donde, oye, premiata o reinar, van a tener, va a ser y la escritura, va a ser y Reina Valera, que van a tener recompensa. Y esa recompensa va a ser el reinado, las naciones, ciudades o gobernantes. Y van a ser medidos por su obra, la salvación no es por obra, la salvación es por fe en el Mesías. Pero la de capacidad, la de obra, o hasáramos, o triunfáramos, dos caipaíramos, el Mesías lo revisata. El Mesías es, el fuego representa al Mesías que es la Torah viviente. El Mesías y no, bueno, donde la de emboea, la de obra mía es digno del reino, bueno, adelante. Salvación, reinado, recompensa. Pero la de ya no vale la pena o caipa, no aprobáis el Mesías y se va. O jarasca. Eso que yo ya enseñé todo, amo de Corinto, yo ya repetí y pata con entonces donde ella salva, porque ahí te salvaste por fe en el Mesías, por el sacrificio del Mesías. Pero tu obra no te sirvió de nada, después recompensa, mano. Vean de goina. Esto es demostración del justo juicio de Elohim para que seáis tenidos por digno del reino de Elohim, por el cual asimismo padecéis. Estamos hablando de un acontecimiento previo. Ese acontecimiento, antes del mini juicio del Mesías y antes del juicio final, ya ha de esta tribulación, padecimiento, persecuciones, tribulaciones, haya soportar. Leen el versículo 4. Entonces, de ese juicio terrenal, Pablo, persecuciones, tribulaciones, oye, no hay juicio terrenal. Porque después voy a probar el año de Yerobiabu. ¿Entendés? Se está refiriendo a eso. No está hablando acá como alguien me dice, no, ya, al final la salvo, esa taña neña ahí está la juicio final, siento que ya reinata. A mí me confundir la palabra juicio. Y ya le expliqué. Que tú, a ver, ya, primer juicio, a ver, yande ya hasaco, a ver, ahí la ñande aflicción, ñande padecimiento, heredera, persecución, de necesidades, nambrena. Haya soportar, ya aguantar, ya permanecer firme en la fe. Como dice en el versículo 4. El segundo mini juicio va a ser cuando venga el Mesías, a que te explica, o si no, a villita. Ahora ya ti tercer y último juicio final, donde sí va a haber salvo, obviamente. Pero ¿quiénes va a ser estos salvos? Los que reciben al Mesías y creen en el Mesías y en el Padre, y obedecen a la voluntad del Padre en el periodo milenial. Estas personas que no fueron transformadas, pero que entraron para ser reinados sobre ellos, si no está más, ahí ya reinada. Hago más nota, o seguita la vida, es pucubeta, sí, según la profecía. Pero van a morir, van a ser mortales. No nosotros los transformados y resucitados. Sí, orecoyitati juicio en el juicio final. Juntamente con los que no se levantaron para el reinado en la segunda venida del Mesías, o manoma acuede de Adán hasta que venga el Mesías. Bueno. Pastor Sergio, ya camine, ya no gustó, me voy a explicar, ya repetió rayado pama ya, Pastor Sergio.
Pero oí pila, ya de paciencia y va de con a oñe pura mollería. Cada 3 meses y villa con la misma explicación o que oñe enganchar a molo mitad. Bueno, pero ya le espanan el contexto, hermano. Porque es justo delante de Elohim pagar con tribulación a los que os atribulan. Hermano querido, hey Pablo, la justicia no pecha. Landereco así nemo sufrir de perseguía o ya he andere no putaremos ay un miago hermano o asa así llegita pero para perjuicio o pertenece al todopoderoso supercuera mara ha escuela o ya poca hecha pmpt en juicio rey ya nemo sufrir rey no a boime con a maligno cuera con a gobernar la tierra y ya nemo sufrir boime yukai boime mo sufrir año día repetu pape o creas y que va así yapu ponjagua hubo en de veneno con algo nemo algo así algo gendita niego y más todavía esto es las cuestiones seculares pero aquello acá Pablo se refiere también a los que persiguen a los hijos del Elohim un miñande ya y jugadores ñande rupe ya jugadores ñande perseguía y na umia y hay alguien me estaba preguntando acá si hay evidencia de que si algunos perseguidores de los creyentes en el Mesías pagaron con justa tribulación en vida. Sí, hermanos, te digo. Si vos entras y historia de los emperadores, por ejemplo, romanos, esa bajicuey o manuay, esa bajicuey oye perseguía, o sea, la mayoría murieron otra vez en miseria y tal algunos, otros o traicionar su vela y propio equipo, otro yucacho y propio soldado fuera, otro disparado hoico cañijabe oico de obispo ja efero emperador curija oye dividir paña y no disparado hoy que vete lugar pe oye obispo pepe oye proteger su vea oye topa llega y altar ve lo estaba de gollar y no sabe. Eso es una historia verídica, cosas que sucedió, hay documentos de eso, sí, papá. Y nunca terminan bien, siempre terminan en la miseria, que hacen injusticia y persiguen a los hijos de la luz. Ellos son hijos de la tiniebla en ese momento. Bueno, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. Ana, Pepe, versículo 7, vengo esa. Moramos me pele pana ese papá. Anina tila lee un versículo, hija, upea tu bebé llegue, joder, otro lado, ande le pailande mínimo para asegurar esta pregunta. Tenía que leer hasta el versículo 12. Ande yo cuapitice ese versículo 5, ese otro juicio. A mamina versículo 7, veo me moine la respuesta. Con anga, penembo sufría pejicuejina. Óyeme, esta vez te inyeputu orendibei. O uja ahora, oye, manifestás ahora, ñan de Salvador. Amo vaga violado o hubo, mi ángel escuela, oye, eres pavo de ceja o hubo con poder. ¿Cuándo será esto? En la segunda venida. ¿Qué va a pasar la segunda venida? Que en paz descanse, no alguna ya. Pero Pablo, y no, la verdadero descanso es a gozo. A vetein Jacobe porá, a Jacobe putu porá, barete porá, añemano ire el día que el Mesías ya recorda. Los que mueren ahora muertos están. Bueno, en el sentido de que algunos cogen ya o partimos, están en la presencia, pero no, hay versículos bíblicos que demuestran eso claramente. Pablo dice que cuando viene el Mesías va a ser la resurrección. Antes de la venida del Mesías, segunda venida del Mesías, nadie resucita y está allá ya reinando en el cielo. Mentira del diablo. Dai por ese papá, ave versículo bíblico, y Andrés murió y ahora está reinando en el cielo con el Mesías. Cuidado con eso. Bueno, en llamas de fuego para dar retribución a los que no conocieron. Bueno, llamas de fuego sería acá, hermano, es la representación de la venida divina. O sea que el Mesías viene con el poder del Padre.
¿sí? Que él ya no viene como un ser humano común y corriente que va a venir y va a tolerar todo lo que se hizo y se le hizo. Estamos, oye, es ese, oye, ya puede ser, oye, ya es ese, ando yero bien, yo oye, en ese lo mitad, hasta que oyuca, no, no, hijo, ve, magua. Llama de juego tiene que ver también con el término Merkabah, es decir, una venida del Padre venida del Hijo con poder del Padre. ¿Eh? Con la diferencia de que ahí en el judaísmo viene con un carro allá, tipo Belí ahora a carro de fuego. Pero el Mesías viene envuelto en fuego, es una alusión, una tiene un significado de que el Mesías ya no viene como cualquier hombre común y corriente, ser humano, o sea, con una autoridad divina. Eso no quiere decir que él es el todopoderoso, sino con la autoridad del Padre va a venir a reinar. Ay, el llama de fuego para retribución a lo que no mamina. O con poder y autoridad, ¿para qué? Para dar su merecido, o pagas más, la o merecea. No doy cuaseya, no conocea, ñanderu tebe, ando obedeceya, evangelio, el mismo, el Mesías, ombo, o puta ñande, a lo mitad ya ese, o ñembojori ese, o transforman pa, o cambia pa, o adultera pa. Andi genduita. Y ya conocen cuál fue el evangelio que el Mesías trajo. El mismo mensaje del Padre. Solo que vivido y explicado, enseñado por el Mesías. No, él no trajo un evangelio, una doctrina nueva. Bueno. Oye, mamá, ya entendeba. Versículo 8, Villaputa. Versículo 8. Así soportando y perseverando en la fe, en las aflicciones y persecuciones, dan muestra de vuestra fe para ser tenido en cuenta ante el justo juicio de Elohim, pues deben mostrarse dignos de pertenecer al reino de Elohim, por el cual ahora están sufriendo. Versículo 5, transliterado, aunque ya expliqué, pero igual dale allí, verme la transliteración porque es importante y voy a estar en claro. Y bueno, allá ya no puedo, güey, al 8 ya puta ya. A ver, más. Bueno, vamos a explicar ese verso 9 y explicar también con eno y con eno y con eno. Mima, eterna perdición humilde. A ver, ya pon a tener pregunta. Ya te quita ya, no entendé y jabe y na jupu y jabe pemeña jupu y así es maíz ya uy cumbuda y nada. Oí mamá. Pesa llamamos ahí ya pues viñando en vía poco este día araguajera vagina hija torado hermano fuera ya yo ya está allí topata con eno y con eno y con evo shalom bendiciones hasta mañana mande.